antes de entrar propiamente tal, como en las propiedades, vamos a recordar que una raíz corresponde a una potencia con exponente fraccionario. ¿Ya? Entonces, aquí esta raíz que está acá es lo mismo que esta potencia con exponente fraccionario. Lo vamos a ver con este ejemplo que está acá y antes vamos a recordar las partes de la raíz. Este número que está acá se llama índice, que sería el 3. Este símbolo se llama radical, que lo vamos a poner acá. Es el símbolo. Como el símbolo de suma es así, el símbolo de la raíz es así. Y se llama radical. Lo que está dentro del radical se llama subradical. Es como decir, lo que está abajo del suelo se llama subsuelo. Lo mismo pasa con las raíces. Y el resultado es la raíz, ¿ya? Ahora, yo puedo expresar esta fracción que está aquí, perdón, esta raíz que está aquí, lo puedo expresar como una potencia con exponente fraccionario. Vamos a borrar el resultado porque solamente vamos a representar la operación. Entonces, esto que está aquí, si nos vamos a este ejemplo que está acá, podemos hacer lo siguiente. La base de la potencia va a ser el subradical. El exponente va a ser una fracción en donde el denominador de la fracción va a ser siempre el índice de la raíz. Entonces, en este caso, el índice es 3, entonces el denominador es 3. Y el numerador va a ser el exponente del subradical. En este caso, como no está escrito, asumimos que es 1. Entonces, esto que está aquí es lo mismo que esto que está acá. ¿Ya? Ahora, también les voy a recordar algo que pienso que no les debería recordar, pero se los voy a recordar. ¿Cómo se resuelve la potencia? En este caso, es la raíz cúbica de 8. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que buscar un número que multiplicado por sí mismo 3 veces nos dé 8. ¿Y por qué es 2? Porque 2 elevado a 3 es lo mismo que 2 por 2 por 2. Y eso es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Y eso es una raíz. Entonces, la primera propiedad, yo creo que esto va de menor a mayor, ¿cierto? Porque después una propiedad se utiliza como la definición para desarrollar otra propiedad, ¿ya? Si se las aprendan en desorden da lo mismo, lo importante es que se las aprendan. Dice, multiplicación de raíces de igual índice. Ya dijimos que el índice era esta cosita que está aquí. Entonces, si yo tengo una multiplicación de raíces que tiene el mismo índice, mantengo el índice o lo conservo, hago un radical largo y meto todo adentro para multiplicarlo, como en el caso de acá. Vamos a ver unos ejemplos concretos. Por ejemplo, raíz cuadrada de 4 multiplicado por raíz cuadrada de 25. ¿Ya? Entonces, hago un radical largo, conservo el índice y multiplico, ¿cierto?, los subradicales. 4 por 25. Esto sería 4 por 25 es 100 y la raíz cuadrada de 100 es 10. ¿Ya? Entonces, esta sería como la primera propiedad de las raíces, que es súper simple de entender. No hay mucho que repasar aquí. Esto es fácil. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa cuando tienen índices distintos? Bueno, lo vamos a ver al final del video porque tenemos que ver otras propiedades para poder llegar a eso. Ahora tenemos otra propiedad que corresponde a la división de raíces de igual índice. Hacemos lo mismo que con la propiedad anterior, pero en vez de multiplicar, vamos a dividir. Entonces, vamos a conservar los índices, ¿ya? Una división puede estar expresada de esta forma o como una fracción. Es lo mismo, ¿ya? Esto que está aquí es lo mismo que esto que está acá. Y lo vamos a ver con un ejemplo concreto. Por ejemplo, raíz cúbica de 10 dividido en raíz cúbica de 5. Por propiedad de raíces vamos a hacer todo dentro de del mismo radical y vamos a poner aquí 3 y aquí el 10 y acá el 5. Porque conservé el índice. Entonces ahora repito el radical con el índice y desarrollo lo que está dentro. 10 dividido en 5 es 2. Entonces lo que me va a quedar es raíz cúbica de 2. ¿Ya? Otro ejemplo podría ser raíz cuadrada de 8, que lo vamos a expresar así, dividido en raíz cuadrada de 2.
Esto sería igual a, y lo vamos a escribir aquí abajito, vamos a conservar el índice que sería 2 y vamos a dividir los subradicales. Esto sería, vamos a ver aquí el signo igual para que se entienda. Conservamos el radical y dividimos el subradical, que sería 8 dividido entre 2 es 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Ya? Eso sería en palabras muy simples. Tercera propiedad es la raíz de una raíz. Entonces, esto es la raíz de una raíz. ¿Y qué se hace? Se conserva el subradical y se multiplican los índices. ¿Ya? Aquí dice n y aquí m, entonces se multiplica n por m y se conserva el subradical. Lo vamos a ver también con un ejemplo concreto. Acá tenía uno porque tengo aquí una ayuda de memoria, porque si no me demoro mucho en hacer el video. Después dicen, oh, el video largo, qué fome. Entonces, por ejemplo, raíz cúbica de raíz cuadrada de 64. Entonces, si vamos a la propiedad, dice, se conserva el subradical y se multiplican los índices. ¿Cuál es el subradical? El 64. Lo conservo. Y se multiplican los índices quedando solamente un radical. Entonces, 3 por 2 es 6. Y aquí, ¿qué número multiplicado por sí mismo 6 veces me da 64? El índice se simplifica con el exponente del subradical y queda solo la base en el resultado. Y esta es una de las definiciones que yo la leo y digo, ¿qué? Y estoy segura que muchos de ustedes también dicen que por eso vamos a desarrollarlo con un ejercicio práctico. Dice, cuando tenemos un índice que es igual al exponente del radical, ¿qué pasa? Queda solo la base. ¿Por qué? Y aquí está la explicación. Y lo vamos a ver también con un ejemplo concreto. Por ejemplo, si yo digo raíz cúbica de 2 elevado a 3 es lo mismo que 2. Y en forma así como coloquial yo diría porque este se va con este y me queda 2. Digo, este se va con este. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque eso es como en la forma así como el atajo. ¿Pero por qué pasa esto? Pasa lo siguiente, porque raíz cúbica de 2 elevado a 3, si yo lo expreso como dije al principio, como una potencia con un exponente fraccionario, me queda lo siguiente. Me queda que 2 es mi base, hago el símbolo de... Ay, que se me prendió algo. El símbolo de la fracción y digo que el índice es el denominador y digo que el exponente es el numerador. Y aquí conservo la base. ¿Y qué es 3 dividido entre 3? Es 1. ¿Y 2 elevado a 1 qué es? Es 2. Entonces, por eso, raíz cúbica de 2 elevado a 3 es más fácil decir, este se va con este y me queda este. Pero todo tiene una razón de ser, ¿ya? Todo tiene una razón de ser. Entonces ya, esto es muy fácil porque, por ejemplo, yo podría hacer un ejemplo que pareciera muy difícil, pero va a ser muy fácil. Por ejemplo, la raíz, ni siquiera sé cómo se nombra, 1235 de 2 elevado a 1235. ¡Oh, qué difícil! Pero este se va con este y me queda este. Así de fácil, ¿ya? Para que nunca se les olvide que el índice igual al exponente de subradical se tachan y se va. Solamente queda el subradical. Amplificación de raíces. Y esto para mí es súper fácil, porque dice amplificamos el índice y el exponente por un mismo número, ¿cierto? Ahí dice factor. ¿Por qué? Porque en una multiplicación, si yo digo 2 por 3, eso es 6. Este es un factor, este es otro factor y este es el producto. Pero vamos a decir el cosismo para que no se confundan. Entonces vamos a amplificar, o sea, a agrandar el exponente y el índice por un mismo número. Ya es como, por ejemplo, que esto también es importante que lo recuerden, cuando yo quiero amplificar una fracción, ¿qué digo? Voy a multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número para encontrar una fracción equivalente. Entonces, digo, por cualquier número, el número que a mí se me ocurra, digo, 2 por 3, no el mismo que de abajo porque se van a confundir. Cualquier número, dije. Por ejemplo, 2 por 6 y 3 por 6. ¿Cuánto es 2 por 6? 12. 3 por 6, 18. Y ahora tengo, esta era la original y esta es la que saqué amplificando. Y tengo que ver si son equivalentes. Y para eso, lo voy a escribir acá,
porque también es súper importante que recuerden estas cosas para después aprenderse bien las propiedades de las raíces. 2 tercios es igual a 12 18avos. ¿Y cómo estoy segura que esto lo hice bien, que yo amplifiqué bien? Bueno, multiplico así cruzado. 2 por 18 es 36 y lo escribo aquí abajito. Y 3 por 12 es 36 y lo escribo aquí abajito. Por lo tanto, son iguales, entonces amplifiqué bien. Lo mismo pasa con las fracciones cuando simplifico, que en vez de multiplicar por un mismo número, numerador y denominador, tengo que dividir para encontrar una fracción equivalente. Entonces, aquí vamos a llevar este mismo concepto a las raíces. Entonces, para amplificar una raíz, voy a multiplicar el índice y el exponente del subradical por un mismo número. ¿Qué número? En este caso, cualquiera, porque solamente tengo que amplificarlo. Voy a checar un poquito esto entonces. A ver, ¿qué número? Números fáciles para terminar luego este video. No para terminar luego, para que ustedes lo terminen luego, porque ya están aburridos a esta altura. Entonces, puede ser por 2. Entonces, 3 lo voy a multiplicar por 2. El subradical se mantiene. Y 7 lo voy a multiplicar por 2. ¿Ya? Entonces, 3 por 2 va a ser mi nuevo índice, que sería 6. El subradical se mantiene. Y 7 por 2 es 14, que sería el exponente, ¿cierto? De esto. Y esto yo ya aquí lo tengo amplificado. Otro ejemplo, por ejemplo, raíz cuadrada de 4 elevado a 3. Puedo amplificar por el número que yo quiera, entonces voy aquí a amplificar por 6. Entonces este 2 lo voy a multiplicar por 6 y este 3 lo voy a multiplicar por 6. Hago el radical y digo 2 por 6, 12. Va a ser mi nuevo índice. El subradical se mantiene y el exponente va a ser 3 por 6, 18. Sexta propiedad, simplificación de raíces. Acá vamos a hacer lo mismo que en la propiedad anterior, pero en vez de amplificar, vamos a simplificar. Eso quiere decir que yo cuando amplifico, multiplico, ¿cierto? Porque si yo tengo un pan y yo lo quiero multiplicar para todos mis compañeros de curso, estoy agrandando, ¿cierto? Entonces multiplicar es agrandar. Pero si yo tengo un pan, pero lo tengo que dividir entre mis compañeros de curso, eso es simplificar. Entonces para amplificar multiplico y para simplificar divido. Entonces vamos a dividir el índice y el exponente del subradical por un mismo número. En este caso podemos dividir, por ejemplo, entre 4 y aquí también. 12 dividido entre 4. Acá se mantiene la cantidad subradical y el exponente también lo vamos a dividir entre 4. Esto va a ser así. 12 dividido entre 4 es 3. Mantenemos la cantidad subradical y 8 dividido entre 4 es 2. ¿Podría terminar aquí para explicar la propiedad? Sí, porque en el fondo ya se demostró la propiedad. Séptima propiedad, dice esto era lo que ya estamos llegando al final. Ni yo me había dado cuenta. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que la multiplicación de potencias del mismo índice se mantenían los índices y se multiplicaban los subradicales? Ya. Para poder hacer una multiplicación o una división de raíces de distintos índices, ¿qué se hace? Se tienen que igualar los índices para después poder aplicar las primeras propiedades, ya sea en la multiplicación o la división. Para poder hacer, por ejemplo, así sin hacer el desarrollo, ya, aquí tengo un 3, aquí tengo un 4, los tengo que igualar convirtiéndolos ambos en 12, ¿ya? Eso sería como en la forma simple. ¿Para qué? Para que después yo pueda mantener el índice y multiplicar todo lo de adentro, ¿ya? Pero ahora lo vamos a hacer bien. Es solamente para que se entienda. Para este tipo de problemas hay muchas formas para poder igualar los exponentes, ya sea buscando el mínimo común múltiplo de los índices, ya sea igualando denominadores de la forma que se hace en educación básica, que es, por ejemplo, multiplicar el 3 por el 4 y el 4 por el 3. Aquí 3 por 4 y aquí 4 por 3. O multiplicar simplemente los factores que es 3 por 4 y llegar al resultado. Entonces, si yo saco el mínimo como un múltiplo entre 3 y 4, vamos a hacer esta tablita que ustedes aman. Ponemos el 3 y el 4. Y aquí, en este ladito de aquí, solamente vamos a dividir por números primos. Y les voy a recordar que los primeros números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y así sucesivamente. Vamos a comenzar con el número 2.
¿Puedo dividir el 3 y el 4 por el 2? ¿Alguno de estos números se puede dividir por el 2? Sí, el 4. Entonces ocupamos el 2. 4 dividido entre 2 es 2. Como el 3 no lo puedo dividir exactamente entre 2, lo bajo. Ahora, digo, ¿el 3 o el 2 los puedo dividir por 2? Sí, el 2. Entonces sigo con el 2. 2 dividido entre 2 es 1. Cuando llego a 1, termino con ese número. Como el 3 no lo puedo dividir entre 2, bajo el 3. Me vuelvo a preguntar, aunque sea una pregunta ridícula. ¿El 3 lo puedo dividir entre 2 exactamente? No. Por lo tanto, paso al otro número primo, que sería el 3. Y digo, ¿el 3 lo puedo dividir entre 3? Sí, porque 3 dividido entre 3 es 1. Y dijimos que cuando todos llegan a 1 se acaban y después multiplico todo esto que está acá, que sería 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4 y 4 por 3 es 12. Entonces, cuando yo hago esto y saco el mínimo como múltiplo, que en este caso el mínimo como un múltiplo es 12, quiere decir que los índices de estas fracciones los vamos a amplificar para que sean 12, ¿ya? De 3 va a pasar a 12 y de 4 va a pasar a 12, pero no es tan fácil como sacar el mínimo como múltiplo y ponerlo ahí, así como, lo cambié porque yo saqué el... No, porque tengo que hacer algo con los exponentes para que esto quede bien, ¿ya? Entonces conservo la cantidad subradical en cada uno de estos ejercicios. Y aquí digo 12 dividido en 3 es 4. Entonces 2 lo voy a multiplicar por 4. Eso me va a dar 8. Y acá digo 12 dividido en 4, ¿cuánto es? Es 3. Entonces 3 por 3 es 9. Esto me va a quedar así. Ahora aplico la primera propiedad que vimos en este video, que dice que cuando tengo multiplicación de raíces con el mismo índice, mantengo el índice y multiplico las cantidades subradicales, que sería 5 elevado a 8 multiplicado por 5 elevado a 9. Esto va a ser igual a raíz doceava de... Si nosotros recordamos las propiedades de las potencias, dice que una multiplicación de potencias de igual base se conserva la base y se suman los exponentes. En este caso sería 8 más 9. Y esto sería 5 elevado a 17. Entonces, el resultado de esto que está acá es esto que está acá. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo para que les quede más claro. Me queda por hacer lo siguiente. Yo podría aquí ocupar cualquier método, pero aquí a simple vista hay algo muy fácil que se puede hacer, que es convertir este 7 en 14. ¿Por qué? Porque son ambos múltiplos de 7, así que puedo multiplicar este 7 por 2 y este 4 por 2, porque lo que hago arriba lo hago abajo. Y aquí no lo toco, simplemente no lo toco porque ya estaría igualando los índices de estas raíces. Así que aquí me quedaría 7 por 2, 14. Hago el radical, me quedaría el subradical y digo 4 por 2 es 8. Me quedaría 14, raíz 14ava de c elevado a 8 dividido en raíz 14ava de c elevado a 6. Acá no hago nada porque ya al hacer solamente esto en la primera raíz, ya está listo lo segundo. Entonces ahora aplico la primera propiedad, o la segunda propiedad creo que de este video, que era conservar los índices, que sería aquí 14, y dividir los subradicales, c elevado a 8 y c elevado a 6. Recordemos que cuando tenemos una división de potencias de igual base, tenemos que conservar la base y restar los exponentes. Entonces 8 menos 6 sería esto, esto menos esto sería 2. Y de esta forma aquí ya pudimos realizar este ejercicio.